Cuando encontré esa carta entre las cosas de mi hermana muerta, pensé que era solo otro papel viejo que podía tirar a la basura. Pero cuando leí las primeras líneas, mis manos comenzaron a temblar tanto que casi no podía sostenerla. Marina nunca debe saber la verdad sobre papá, decía con la letra temblorosa de mi hermana. Si algún día lee esto, perdóname por haber guardado este secreto durante tanto tiempo, pero mamá me hizo jurarle que nunca te lo diría. Lo que leí después de esas líneas cambió todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi padre y sobre los últimos 35 años de mi vida. Mi nombre es Marina. Tengo 35 años y hasta hace 6 meses creía que tenía una familia normal. Bueno, tan normal como puede ser una familia que perdió a su padre cuando las hijas tenían 8 y 12 años. Crecí en un pequeño pueblo en el interior, junto a mi hermana mayor, Carmen, y nuestra madre, Elena. Mi padre había muerto en un accidente de auto cuando yo era muy pequeña, así que mis recuerdos de él eran vagos. Un hombre alto, de sonrisa amable, que olía a tabaco y siempre traía chocolates los viernes. Carmen y yo éramos muy diferentes. Ella era seria, responsable, la hija perfecta que cuidaba de mamá y de mí. Yo era más rebelde, soñadora, siempre cuestionando todo. Pero a pesar de nuestras diferencias, teníamos una relación cercana. O eso creía. Hace 6 meses, Carmen murió de cáncer a los 39 años. Fue devastador. Era la única familia que me quedaba después de que mamá falleciera 3 años atrás. Me quedé completamente sola, con la responsabilidad de vaciar su casa y decidir qué hacer con toda una vida guardada en cajas. Era una tarde lluviosa de octubre cuando llegué a su casa con cajas vacías y el corazón pesado. Carmen siempre había sido muy ordenada, pero había rincones donde guardaba cosas que nunca me había mostrado. Papeles, fotos viejas, cartas. Pensé que sería fácil. Estaba equivocada. Mientras revisaba un cajón de su escritorio, encontré una caja de metal oxidada que reconocí inmediatamente. Era la misma caja donde Carmen guardaba sus tesoros cuando éramos niñas. Piedras bonitas, cartas de amigas, fotos. Nunca me había dejado abrirla. La caja se abría con dificultad. Adentro había fotos de nuestra infancia, algunas cartas de mamá y sobres amarillentos que parecían muy antiguos. Uno de ellos tenía mi nombre escrito con la caligrafía de Carmen, pero se veía diferente, más temblorosa, como si hubiera sido escrita con prisa o nerviosismo. La carta no tenía fecha, pero el papel se veía viejo. Cuando comencé a leer, mi mundo se tambaleó. Marina, si estás leyendo esto, probablemente ya no esté aquí. He intentado decirte la verdad 1000 veces, pero nunca tuve el valor. Mamá me hizo jurar que nunca te lo diría, pero ya no puedo cargar con este peso sola. Papá no murió en un accidente de auto. Papá nos abandonó cuando tenías 8 años. Se fue con otra mujer, una compañera de trabajo. Mamá inventó lo del accidente porque no podía soportar que supieras que tu padre había elegido no estar contigo. Pero hay más, Marina. Y esto es lo más difícil de escribir. Papá intentó llevarse contigo. Vino a casa una noche, 3 meses después de haberse ido, y le dijo a mamá que quería que fueras a vivir con él y su nueva pareja. Decía que tú eras muy pequeña para entender, que podrías tener una vida mejor con ellos, que tenían más dinero. Mamá se volvió loca. Le gritó que nunca te dejaría ir, que ya había roto suficiente al irse. Esa noche, después de que papá se fuera, mamá me sentó y me explicó que íbamos a decirte que papá había muerto. Me dijo que era mejor así, que tú no sufrirías esperando a alguien que no iba a volver. Yo tenía 12 años, Marina. Era una niña asustada que quería proteger a su hermana pequeña y hacer feliz a su mamá. Así que acepté. Guardamos todas las fotos donde papá salía sonriendo, inventamos historias sobre lo buen padre que había sido, y construimos un hermoso mausoleo de mentiras alrededor de un hombre que nos había traicionado. Pero papá no se rindió. Durante años siguió intentando contactarte. Enviaba cartas, regalos en tu cumpleaños, trataba de llamar. Mamá interceptaba todo. Yo la ayudaba. Pensábamos que era lo correcto. Cuando cumpliste 18, papá vino personalmente a casa. Yo estaba ahí. Mamá le dijo que tú lo odiabas, que habías crecido creyendo que eras huérfana de padre por su culpa, y que si realmente te amaba, te dejaría en paz. Papá lloró, Marina.
Lo vi llorar como un niño. Se fue y nunca más supimos de él. Hace 5 años, cuando me diagnosticaron cáncer la primera vez, contraté a un investigador privado para encontrarlo. Quería saber si seguía vivo, si podía de alguna manera arreglar todo este desastre antes de morir. Lo encontré. Papá vive a 3 horas de aquí. Nunca se volvió a casar después de que su primera relación fracasó. Vive solo. ¿Y Marina? Tiene fotos tuyas en su sala. El investigador me dijo que preguntó por ti hasta hace poco, que nunca dejó de amarte. Se llama Jorge Martínez y vive en apartamento 4B, edificio Los Rosales, calle Libertad 847, en la ciudad. No sé si hago bien en decirte esto. No sé si tienes derecho a saberlo, pero ya no puedo morir cargando con esto. Haz lo que tu corazón te diga, pero por favor, no odies a mamá. Ella pensaba que te protegía. Y no me odies a mí. Solo era una niña asustada que quería hacer lo correcto. Te amo, hermana. Perdóname. Carmen. Las lágrimas caían sobre el papel mientras lo leía una y otra vez. 35 años. 35 años creyendo que mi padre había muerto cuando en realidad había estado vivo todo este tiempo, pensando en mí, preguntándose por qué su hija no quería saber nada de él. Me senté en el piso de la habitación de Carmen y lloré como no había llorado desde que era niña. Lloré por los años perdidos, por las mentiras, por mi padre solo en su apartamento con mis fotos. Lloré por Carmen, cargando este secreto durante décadas. Lloré por mamá, quien creyó que mentir era amor. Pero más que todo, lloré por mí. Por la niña que creció pensando que su papá había muerto siendo un héroe, cuando en realidad había intentado luchar por ella y había perdido. Esa noche no pude dormir. Una y otra vez veía la dirección escrita en la carta. Jorge Martínez. Edificio Los Rosales. A 3 horas de distancia. Mi padre. ¿Estaría vivo todavía? ¿Me recordaría? ¿Me odiaría por todos estos años de silencio? ¿Tendría derecho, después de tanto tiempo, de aparecer en su puerta y destrozar la paz que tal vez había encontrado? Durante una semana, la carta vivió en mi bolso. La sacaba, la leía, la guardaba. Manejé hasta la ciudad 2 veces, pero nunca llegué al edificio. ¿Qué le dices a un padre que creía muerto? ¿Cómo empiezas esa conversación? Finalmente, el viernes de esa semana, tomé el valor. Manejé las 3 horas. Encontré el edificio. Subí las escaleras hasta el 4º piso. Mis manos temblaban cuando toqué la puerta del apartamento 4B. Los pasos que escuché del otro lado eran lentos, de una persona mayor. Cuando la puerta se abrió, vi mi propio rostro reflejado en un hombre de 65 años, con el cabello gris y los mismos ojos verdes que veo cada mañana en el espejo. Se quedó paralizado. Por un momento que se sintió eterno, ninguno de los dos dijo nada. Entonces, con una voz quebrada que apenas reconocí como mía, susurré: «Hola, papá. Soy Marina». Jorge Martínez, mi padre, se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar. Me abrazó como si fuera a desaparecer, como si los últimos 27 años fueran solo una pesadilla de la que finalmente despertaba. Pasamos esa tarde hablando. Me mostró las cartas que nunca envió, los regalos de cumpleaños que guardó durante años esperando el día en que pudiera dármelos, las fotos mías que había conseguido de alguna manera a lo largo de los años. Me contó su versión de la historia. Su matrimonio con mamá había terminado, sí, pero él nunca quiso abandonarme. Había luchado legalmente por verme, pero en esa época, los derechos de los padres no custodios eran diferentes. Cuando mamá le dijo que yo lo odiaba, cuando creyó que su presencia solo me causaba dolor, decidió alejarse. Pero nunca dejó de amarme. No fue un reencuentro perfecto de película. Había dolor, resentimiento, años perdidos que nunca recuperaremos. Pero también había amor. Un amor que había sobrevivido a décadas de separación y mentiras. Han pasado 4 meses desde ese día. Veo a mi padre cada fin de semana. Estamos conociendo de nuevo, construyendo una relación desde cero. No puedo recuperar los 27 años perdidos, pero puedo construir el futuro. Carmen tenía razón en una cosa. Mamá pensaba que me protegía. En su mundo, una mentira piadosa era mejor que una verdad dolorosa. No la juzgo. Era una mujer sola, asustada, haciendo lo que creía mejor para sus hijas. Pero aprendí algo importante. Las verdades duelen, pero las mentiras duelen más. Y nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.